el mensaje de esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, aleluya. Aleluya. Vamos a irnos, hermanos, al libro de Éxodo en esta preciosa hora. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. En el amor del Señor, hermanos, yo les voy a pedir reverencia, hermanos, no al hombre, sino a la palabra. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aquel que es cristiano entiende lo que es reverencia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Damos lectura a la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al pueblo redimido decimos. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús de Nazaret. En esta hora, poderoso Dios, exaltamos, Señor, tu santo y poderoso nombre, y en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús de Nazaret, Señor amado, te pedimos, Padre, que seas tú, poderoso Dios, en tu infinita misericordia, Señor, hablándonos, Padre amado, conforme, Señor, a nuestra necesidad. Señor, tú que escudriñas, Señor, la mente y el corazón del hombre, Padre, tú que conoces, Padre amado, la necesidad que cada uno de nosotros, Señor, tenemos, Señor, de tu palabra, Padre amado, porque tu palabra, Señor amado, es la que nos edifica, Señor, la que nos consuela. Tu palabra, Señor amado, es la que nos guía, poderoso Dios, para que cada uno de nosotros, Señor, sepamos caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Yo te pido, Padre, que en tu misericordia, Señor, sea tú, Señor, en esta preciosa noche, poderoso Dios, usando, Señor, mi vida, Padre, para la gloria, Señor, de tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrándome, Señor, y guiándome, poderoso Dios. Pon en mis labios, Señor, esta palabra, Señor, que sea de bendición en esta hora, Señor, y de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdame, poderoso Dios, y yo predicaré, Señor, tu palabra, y lo haré, Señor amado, solamente para la gloria, Señor, de tu santo y poderoso nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. El tema en esta noche, hermanos, es: el Señor es nuestro único Salvador. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Bendito sea el Señor. Hemos leído, hermanos, esta porción en el libro de Éxodo. Bendito sea el Señor. Hermanos, creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, hermanos, conocemos, amados hermanos, esa historia, hermanos, cuando el pueblo de Israel se encontraba, hermanos, en aquella grande esclavitud, hermanos. Habían estado bajo esa esclavitud, bajo el azote, hermanos, de los egipcios. Bendito sea el Señor. Pero la palabra, hermanos, nos enseña que un día Dios, hermanos, se acordó de su pueblo. Bendito sea el Señor, y lo sacó, hermanos, de aquella esclavitud, dice la palabra, con brazo fuerte. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Es decir, hermanos, si usted recuerda, gloria sea su nombre, hermanos, cuando usted y yo, hermanos, nos encontrábamos, hermanos, en aquella grande esclavitud, hermanos, cuando usted y yo, hermanos, no valíamos nada, cuando nadie, hermanos, daba nada por nosotros, cuando muchos de nosotros, hermanos,
incluso jamás, hermanos, nos imaginamos que usted y yo le íbamos a estar sirviendo al Señor. Pero en esta preciosa noche, hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, usted y yo nos encontramos en este lugar y damos honra, hermanos, y damos gloria y exaltamos, Señor, ese nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, es que usted y yo hemos sido reconciliados delante del Padre. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora, hermanos, entendemos nosotros, hermanos, los que por misericordia hemos, hermanos, leído esta porción de la palabra, hermanos, cómo Dios, hermanos, tuvo que glorificarse, hermanos, delante de Faraón, enviando, hermanos, aquellas 10 plagas. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, hermanos, que mientras, hermanos, aquellas plagas estaban descendiendo, hermanos, sobre el pueblo de Egipto, hermanos, en la ciudad de Gosén, hermanos, el pueblo de Israel estaba, hermanos, bendito sea el Señor, a salvo. Es decir, hermanos, cuando las tinieblas cayeron, hermanos, en el pueblo de Egipto, bendito sea el Señor, hermanos, el pueblo de Israel, en el pueblo de Gosén, hermanos, ahí no había tinieblas, porque ahí, hermanos, estaba la gloria de Dios. Y donde está, hermanos, la presencia de Dios, ahí hay gloria, ahí hay luz. Bendito y alabado sea el Señor. Y ahí, hermanos, simplemente no hay cupo para ningún tipo de tinieblas. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Recordemos, hermanos, cómo la palabra nos enseña, hermanos, cómo cuando todo el ganado, hermanos, estaba pereciendo en Egipto, pero dice, hermanos, que el ganado, hermanos, de Israel, hermanos, estaba sano y estaba salvo. Gloria a Dios. Lo que la palabra, bendito sea el Señor, nos enseña, hermanos, es de que cuando usted y yo estamos, hermanos, bajo la cobertura del Todopoderoso, del Dios Altísimo, del Dios Eterno, la palabra del Señor dice, hermano, que caerán 1000 y 10,000 a nuestro lado, mas a nosotros, hermano, bendito sea el Señor, no llegará. Aleluya, gloria a Dios, porque el Señor, hermano, nos ha mostrado su misericordia. El Señor, hermano, nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado, hermano, su poder, porque usted y yo, hermanos, hemos sido testigos de lo que ha estado aconteciendo, hermano, alrededor del mundo. Pero mire cómo es de grande la misericordia de Dios para con nosotros, hermanos, que usted y yo, hermanos, hoy estamos aquí, estamos sanos, estamos salvos, bendito sea el Señor, porque usted y yo, hermanos, estamos bajo la cobertura, hermanos, no de ningún hombre corrupto de esta tierra. Usted y yo estamos bajo la mano poderosa, hermanos, del Dios Todopoderoso. Aleluya, bendito sea el Señor, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es por eso, hermano, que el salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Es decir, hermanos, usted y yo tenemos esa confianza. Aunque, hermanos, aunque lo que esté sucediendo alrededor del mundo, algunas veces, hermanos, en la carne uno puede llegar a sentir cierto temor, hermanos, pero cuando usted y yo, hermanos, nos recordamos, bendito sea el Señor, que usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, hermanos, que si no es la voluntad de Dios, hermanos, nada sucederá a ninguno de nosotros. Asimismo, hermanos, recuérdese, hermanos, cuando el Señor, hermanos, después de haber, hermanos, mostrado su poder al faraón, hermanos, y que el corazón del faraón dice que estaba endurecido, bendito sea el Señor, al no querer dejar salir a su pueblo, y llegó a un punto, hermanos, cuando Dios dijo que iba a matar, hermanos, a todos los primogénitos de Egipto, bendito sea el Señor, pero le dio una orden a su pueblo, hermanos, que pusieran una marca en los dinteles de la puerta, en su ventana. Bendito sea el Señor, que pusieran aquellas marcas rojas, hermanos, bendito sea el Señor. Y usted y yo tenemos una marca, bendito Dios, aleluya. Usted y yo no tenemos cualquier marca, gloria a Dios, aleluya. Usted y yo, hermanos, tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, hermanos, que hace constar que usted y yo somos pueblo, hermanos, del Dios eterno, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué precioso es nuestro Dios, bendito sea su nombre. Y, hermanos, después, hermanos, de que el pueblo de Israel, hermanos, sale, hermanos, en libertad y empiezan a caminar, hermanos, a través del desierto, dice, hermanos,
hermanos, que el Señor los llevó a este lugar, hermanos. Bendito sea el Señor. Y cuando ya ellos estaban, hermanos, enfrente del mar, gloria a Dios, aleluya, hermanos, el faraón dijo: ¿cómo hemos dejado nosotros, hermanos, salir a este pueblo de Israel? Gloria a Dios. Y dice que fue, hermanos, en una persecución detrás de ellos, gloria a Dios, aleluya. Y es decir, hermanos, el pueblo de Israel estaba ahí, hermanos, delante del mar, hermanos, y detrás de ellos, hermanos, estaba el faraón, hermanos, con todo su ejército, con todos sus carruajes, con todos sus caballos, aleluya. Cuando los hombres, hermanos, cuando los hebreos empezaron a ver, hermanos, que el faraón se acercaba, dice que ellos, hermanos, tuvieron temor, tuvieron miedo, empezaron a clamar, pero algunos de ellos le empezaron a decir, hermanos, a Moisés: ¿por qué no nos dejaste que le sirviéramos al faraón? ¿Para qué no nos dejaste en aquella esclavitud, que no había sepulcros allá en Egipto? Bendito sea el Señor. Pero ahí es cuando, hermanos, Moisés, hermanos, es cuando él le dice estas palabras: bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, hermanos, lo que el pueblo de Israel estaba viendo, hermanos, era, hermanos, aquella gran inmensidad de agua. Y todos empezaron, hermanos, a preguntarse: aquí no tenemos salida. ¿Para dónde vamos a salir? ¿Para dónde vamos a correr? Y veían, hermanos, que los ejércitos del faraón se acercaban. Es decir, hermano, es como comúnmente se dice, es como estar en medio entre la espada y la pared. Cuando muchas veces, hermano, uno siente, bendito sea el Señor, que ya no tiene salida, que aquel problema, hermano, no tiene solución, que aquella enfermedad, a lo mejor yo ya no me voy a levantar, que esta gran necesidad que estoy pasando, ¿cómo voy a solventar esta necesidad, este problema? Bendito y alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero es ahí, hermano, cuando el poder de nuestro Dios se glorifica. Es ahí cuando usted y yo, hermanos, vemos la mano del Todopoderoso, aleluya, el Santo de Israel, gloria a Dios, aleluya. Porque más de alguna vez, hermanos, usted y yo nos hemos sentido en una situación tan difícil, hermanos, cuando sentimos que no hay salida, cuando sentimos que no hay para dónde hacernos. Bendito sea el Señor. Y muchas veces, lastimosamente, hermanos, el pensamiento que viene, hermanos, al pensamiento del hombre es tirar la toalla, es correr, es dejarse, hermano, dejarse llevar cautivo, hermano, por el problema. Bendito sea el Señor. Pero detrás de usted y de mí, hermanos, está la mano de Jehová. Así como estaba, hermanos, aquella nube, aquella columna de nube, así como estaba, hermanos, aquella columna de fuego. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, hermano, que cuando el ejército del faraón se acercó al pueblo de Israel, aquella columna, hermano, se puso en medio, hermanos, del pueblo de Israel y en medio del ejército del faraón, hermanos, para que el ejército del faraón no pudiese acercarse, hermanos, al pueblo de Israel. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice, hermanos: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque muchas veces, hermano, como lo dije anteriormente, puede ser un problema, puede ser una enfermedad, hermano, puede ser, hermano, las acechanzas del enemigo, puede ser, hermano, una gran necesidad, hermano, porque mientras usted y yo, hermanos, estemos en este mundo, la misma palabra del Señor dice, hermano, que usted y yo, hermanos, tendremos que pasar tribulaciones. Bendito sea el Señor. Pero lo precioso, hermanos, es de que usted y yo, hermanos, le servimos al único Dios vivo, al único Dios verdadero, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el Señor. Es decir, hermano, ya usted y yo, aquella venda que teníamos en los ojos, cuando muchos de nosotros tal vez, hermanos, estábamos engañados, hermanos, por la idolatría, por una religión, hermanos, y clamando a pedazos de madera, a pedazos de yeso. Ahora usted y yo, hermanos, la luz del evangelio nos ha resplandecido, y ahora usted y yo entendemos, hermanos, que el único refugio que usted y yo tenemos, hermanos, se llama Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra del Señor, recuerdes, hermanos, la palabra que le dijo Dios a su siervo Jeremías: clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el Señor. Y es exactamente, hermanos, lo que Él le mostró
su pueblo Israel cosas grandes y ocultas, porque el pueblo de Israel, hermano, jamás se imaginó, hermano, que tal cosa podría suceder, que el mar se abriese de tal manera. Aleluya. Porque no crea, hermanos, que fue una pequeña abertura la que se hizo en medio del mar. Si estamos hablando, hermanos, de 2 millones de personas las que tenían que pasar a través del mar. No era, hermanos, una pequeña abertura la que se abrió. Incluso, hermanos, como usted sabe, hermanos, la ciencia para todo tiene que tener una lógica. Los científicos, hermanos, han tratado de investigar cómo que es posible que en la Biblia dice, hermanos, que el mar se abrió, y ellos supuestamente, hermanos, han investigado y han llegado a una conclusión que dicen, hermanos, de que cuando la marea bajó es que el pueblo de Israel pudo atravesar el mar. Y si eso es así, hermanos, conforme a lo que los científicos dicen, significa, hermanos, que el Dios de nosotros es aún más poderoso de lo que usted y yo pensábamos. Porque eso significa, hermanos, que si el pueblo de Israel atravesó el mar cuando, hermanos, la marea había bajado, significa, hermanos, que el ejército de Faraón, Dios los ahogó en seco. Porque si ellos no quieren creer, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, la teoría de los hombres dice, hermanos, que el pueblo de Israel atravesó el mar cuando la marea bajó. Significa, digamos, hermanos, que con el agua a las rodillas, y en ese charco el Señor ahogó a todo el ejército de Faraón. Grande es el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Grande es el poder de nuestro Dios, bendito sea su nombre, aleluya. Es decir, hermanos, el pueblo de Israel vio, hermanos, el poder de Dios, vio la gloria de Dios, vio las maravillas, los prodigios, los milagros, hermanos, que Dios, hermanos, hizo en medio de su pueblo, como lo hemos visto nosotros. Porque cada uno de nosotros, hermanos, sin acepción de persona, cada uno de nosotros hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto milagros. Hemos visto, hermanos, la mano de Dios. Hemos visto su misericordia. Aleluya. Lo que sucede, hermanos, es que muchas veces usted y yo no nos damos cuenta. Pero se ha puesto a pensar, hermanos, de cuántas cosas Dios los libró hoy. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Amén. Muchas. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, que puede haber ido manejando por la carretera? ¿Cuántas personas, hermano, van manejando y en cuestión de segundos su carro queda completamente deshecho? ¿Y sabe lo que es lamentable? Que muchas veces nos vamos a dormir y no nos acordamos de darle gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas, hermano, muchas veces hasta comiendo se han ahogado con un bocado de comida? Y mira, algunos aquí se han comido hasta 2 burritos ahora y no le han dado gracias a Dios. Aleluya. Pero la misericordia, hermanos, de Dios para con nosotros, imagínense que desde, hermanos, cuando usted y yo no conocíamos a Dios, jamás nos imaginamos, hermanos, servirle a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, jamás nos imaginamos ser cristianos. ¿Cuántas personas, hermanos, que fueron evangelizadas en un tiempo, hermanos, y se dieron el lujo de rechazar la palabra de Dios? Como lo hace mucha gente cuando por misericordia nosotros, hermanos, vamos a predicar. Le damos un tratado a la gente y la gente dice, no lo necesito. La gente, hermano, muchas veces en nuestra cara reciben el tratado, lo hacen puño, nos lo tiran, hermano, lo tiran allá al suelo. ¿Cuántas personas, hermano, cuántos de nosotros en un tiempo, alguien, hermano, nos invitó a la iglesia, alguien, hermano, nos habló de la palabra de Dios y el pensamiento, hermanos, como lo es comúnmente en el hombre, es, dice el hombre, oh, es que yo estoy muy joven, yo quiero disfrutar mi vida. Sin darse cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor Jesucristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Mas, sin embargo, el pensamiento, hermanos, especialmente, hermanos, de la juventud allá afuera, y algunos dentro de la iglesia dicen, ¿para qué tanta iglesia? Yo quiero vivir mi vida.
Yo quiero disfrutar mi vida. Ese es el pensamiento. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que tuvimos ese pensamiento en aquel tiempo y nos demos cuenta que eso no era disfrutar la vida. Disfrutar la vida, hermanos, es servirle a Dios. Disfrutar la vida, hermanos, es sentir la presencia del Espíritu Santo. Disfrutar la vida, hermanos, es gozarse delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Porque usted y yo, hermanos, cuántas cosas no experimentamos en el mundo. ¿Cuántas cosas? Algunos drogadicción, alcoholismo, prostitución, cualquier cosa, hermano. Pero sentir la presencia de Dios, no hay cosa, hermano, que se pueda asemejar a lo más mínimo de lo que usted y yo pensábamos en aquel tiempo, que tal vez era diversión, que tal vez era alegría, que tal vez era felicidad. Aleluya. Pero sentir, hermano, especialmente sentir usted y yo, hermano, que somos pueblo de Dios. Sentir usted y yo, hermano, que verdaderamente pertenecemos, hermano, a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Sentir esa salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Porque por eso es que la palabra de Dios dice que te sirve al hombre que ganase el mundo entero, mas perdiere su alma. Y eso es lo que mucha gente no piensa. La gente solo piensa, hermanos, en los deleites de este mundo. Mucha gente, hermanos, solo piensan, hermanos, en los bailes, en la diversión, en emborracharse, hermanos, en drogarse. Aleluya, bendito sea el Señor. Y sin darnos cuenta, hermanos, que la vida se puede perder así, en un segundo. Cuando la gente menos lo espera. Es por eso, hermanos, que yo constantemente lo repito y digo, hay dos cosas, las únicas dos cosas que el hombre tiene aseguradas. Una es el arrebatamiento de la iglesia y dos es la muerte. Amén, así es. Y para una o para otra, usted y yo tenemos que estar preparados. Amén. Porque sí, hermano, el arrebatamiento de la iglesia pudiese suceder en esta noche. Amén, así es. Hay de nosotros cómo nos encontramos. Como hay muchos dentro de la iglesia que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Pero la muerte le puede alcanzar en cualquier momento. ¿Y cómo nos encontramos si la muerte nos alcanza? Pregúntele al adormitado que le quedó la paz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña en la carta a los Efesios que usted y yo debemos de tomar toda la armadura de Dios para que usted y yo podamos estar firmes. Amén. Contra las acechanzas del enemigo, contra los dardos del enemigo. Porque recuerden, hermano, que la palabra, hermano, nos enseña que el enemigo constantemente, el apóstol Pedro dijo, hermano, que el enemigo anda cual león rugiente viendo a quien devorar. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la lucha que usted y yo tenemos, hermano, no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Bendito sea el Señor. Pero con nuestra propia fuerza no podemos. Ese es el problema, eso es lo que sucede, hermano. La iglesia actual no lo está entendiendo. Mucha gente quiere caminar a su manera, mucha gente quiere vivir el evangelio a su manera. Porque muchas veces, hermano, aunque estemos leyendo lo que la palabra de Dios dice, mucha gente dice, pero no es para tanto. Ese es el pensamiento de mucha gente. Aunque lo estemos leyendo, hermanos, en las escrituras, muchas personas, hermanos, Dios le puede estar hablando, hermanos, y en vez de tratar de poner a cuentas, hermanos, con el Señor, ¿qué es lo que la persona hace? Rechazar la palabra. Muchas veces el pensamiento de muchas personas es, hubiera venido la hermana fulana porque para ella era esta palabra. No, la palabra es para los que estamos en este lugar, los que estamos leyendo la palabra. Para usted y para mí es esa palabra, no para los que están allá durmiendo en casa. Pero ese es el pensamiento, hermanos, de nosotros muchas veces. Hubiera venido el hermano fulano, para él hubiera sido esta palabra. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa eso? Que en nuestro pensamiento no tenemos necesidad de que Dios nos hable.
Pero cuando nos hablan, hermanos, como los Baales, que solo hablaban de prosperidad, eso sí nos gusta. Ahí se nos va el sueño. Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Pero cuando Dios dice que arreglemos nuestra vida, Aleluya. ahí sí ya no es para mí. Ahí sí ya no me gusta. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano, que cuando Moisés le dio las leyes sobre la guerra al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 20, versículo 2 al 4. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 20, versículo 2 al 4 dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, solamente, hermanos, cuando usted y yo tenemos el respaldo de parte de Dios, es que usted y yo tenemos la victoria. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Es por eso, hermanos, que usted y yo, bendito sea el Señor. Amén. Usted y yo, hermanos, cuando usted y yo estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, cuando usted y yo estamos en obediencia, cuando usted y yo, hermanos, nos sometemos a Dios, usted y yo tenemos asegurado el respaldo de parte de Dios. Porque recuerdes, hermanos, la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros oirá. Pero ¿cómo será posible, hermano, que si usted y yo estamos en desobediencia, siempre vamos a tener el respaldo de parte de Dios? ¿Será que si usted y yo, hermanos, estamos, hermanos, con soberbia, cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que al altivo Dios lo mira de lejos? ¿Será que Dios, hermano, va a decir: no, lo voy a respaldar de todas maneras? Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y Él os exaltará a su tiempo. Bendito sea el Señor. El Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo peleo tus batallas, dice el Señor. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Humanamente, usted y yo queremos, hermanos, queremos tomar el control de las diferentes situaciones. Queremos hacerlo nosotros a nuestra manera. Por eso es que el Señor le dijo, hermanos, a aquella mujer: no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, hermano? Empezamos a tener un problema y usted y yo nos empezamos, hermanos, a ofuscar. ¿Cómo lo voy a resolver? Empezamos a sentir un dolor. Corremos, hermano, lo primero que hacemos, correr a buscar un bote de pastillas. ¿Ah? Y oración, ¿cuándo? ¿Ah? Nos tomamos 4 pastillas primero y después le hablamos al hermano: hermano, ore por mí. Y nosotros no oramos. Aleluya. Hermano, lléveme oraciones. ¿Y usted? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo lo veo con sueño, hermano. Aleluya. Les digo que vamos hasta las 3. Isaías 45, 2 y 3. Gloria a Jesús. Isaías 45, 2 al 3. Bendito y alabado sea el Señor. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor.
Es decir, hermano, recuérdense que a través de la palabra, hermano, usted y yo podemos tener consuelo. Cuando usted y yo, hermano, a lo mejor estamos pasando un problema, una dificultad, hermano, una situación tal vez no muy agradable, pero cuando usted y yo nos refugiamos en la palabra, vamos, hermanos, a la palabra y empezamos a leer, empezamos a meditar, Dios empieza a hablarnos, hermano, Dios empieza a consolarnos, el Espíritu Santo, hermanos, empieza a fortalecernos. Pero lastimosamente lo que menos queremos hacer, hermanos, es escudriñar la palabra. Aleluya. Porque ese, hermanos, es la condición de la iglesia actual. A la iglesia actual no le gusta, hermanos. No le gusta escudriñar la palabra. Es por eso, hermanos, que mucha gente hoy en día está siendo engañada dentro de las iglesias. Porque la palabra de Dios dice, hermano, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque aquí en la palabra de Dios es donde está, hermanos, todo lo que usted y yo necesitamos saber. Dios nos habla muy claramente. La palabra de Dios dice, hermano, que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero, mire, no nos gusta, hermanos, escudriñar la palabra. No nos gusta poner atención a la palabra. Aleluya. Porque fíjese que a la hora del mensaje, mucha gente, hermanos, siempre están bien distraídos. Aleluya. A la hora del mensaje. Así es, amén. Gloria a Dios. Siempre están, hermanos, atentos a cualquier otra cosa menos al mensaje. Amén, así es. Y, hermanos, lo que no entendemos nosotros, hermanos, que cuando usted y yo, hermanos, estamos hablando esta palabra, no estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando, hermanos, palabra del Dios de los cielos. Y esa soberbia, hermano, ese orgullo no es, hermanos, para el predicador. Es, hermanos, para la palabra de Dios. Hermanos, en el amor del Señor, yo les voy a pedir reverencia allá atrás. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Los que deberíamos de dar ejemplo, no damos ejemplo. Amén. Cristo vive. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Sennacherib invade a Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Gloria a Jesús. Dice, esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Aleluya, gloria a Dios. Porque, hermanos, la palabra misma nos enseña, hermanos, que en Dios usted y yo estamos confiados. Porque Él, hermanos, es nuestro refugio, es nuestro auxilio, es nuestro pronto amparo. Aleluya. Porque en quién más usted y yo podríamos refugiarnos. ¿O usted cree, hermano, que si hoy estamos en este lugar es porque hemos, hermanos, sido usted y yo muy suertudos o muy astutos o muy listos o porque hemos sido muy buenos? Ha sido la misericordia de Dios. Ha sido la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Él es el que nos ha guardado. Bendito sea el Señor. Si usted y yo, hermano, hoy en este día nos hemos llevado, hermanos, un bocado a nuestra boca, ha sido la misericordia de Dios. Los que tenemos un trabajo, hermano, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero muchas veces se nos olvida, hermano. Bendito Dios. Muchas veces, hermano, no tenemos la capacidad para darle la gloria a Dios. Porque sucede, hermanos, que muchas veces, hermanos, el mismo trabajo es el que nos aparta del camino del Señor. Porque muchas veces estamos más dedicados, hermanos, a lo material, a lo secular. Y se nos olvida, hermano, buscar la presencia de Dios. Se nos olvida. ¿Y qué es lo que sucede, hermano, cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene, hermano, la necesidad, cuando viene la dificultad? Ahí sí nos acordamos que hay un Dios.
Y eso está, hermanos, bastante difícil. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo, hermanos, debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Hermanos, especialmente, hermanos, en los tiempos, hermanos, que estamos viviendo. La palabra de Dios dice, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Que estamos viviendo, hermanos, tiempos finales. Que verdaderamente, hermanos, es para que la iglesia actual, hermanos, verdaderamente, hermanos, nos enfoquemos, como lo dijo el apóstol Pablo, en cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Pero muchas veces, hermanos, estamos viviendo una vida descuidada. Gloria a Dios. Estamos viviendo, hermanos, queremos seguir viviendo el evangelio a nuestra manera, no como la palabra de Dios, hermanos, nos lo enseña. Queremos, hermanos, hacer y deshacer, hermanos, y Dios, hermanos, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo conoce, que todo lo escudriña. La misma palabra de Dios nos dice a usted y a mí, a todos y cada uno de nosotros, dice: no os engañéis. Amén. Dios no puede ser burlado, porque usted y yo podemos aparentar una cosa, usted y yo podemos aparentar mucha espiritualidad, pero todo eso es en vano. Todo eso es en vano, hermanos. Porque sabe usted, hermanos, que mucha ofrenda, ya sea de alabanza, de adoración o lo que usted quiera, mucha ofrenda, Dios no la recibe. Dios no la recibe. Amén, así es. Porque Dios conoce, hermanos, el corazón. Dios conoce, hermanos, cómo está saliendo esa alabanza. Usted y yo podemos fingir. Amén, así es. Usted y yo podemos, hermanos, impresionar al hombre. El hombre puede decir: wow, el hermanito muy espiritual, o la hermanita, cómo la usa el Señor. Pero ¿será que para Dios es agradable? Bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Recuerdes, hermanos, que cuando Josué, hermano, fue instalado como sucedor de Moisés, ahí mismo en el libro de Deuteronomio, hermanos, el capítulo 31, versículo 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque este caminar, usted y yo, no lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. No lo podemos hacer solos. Usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería, hermanos, si Dios en su misericordia no se acordara de nosotros, hermanos? Y cómo, hermanos, esa preciosa presencia del Espíritu Santo que desciende, hermanos, a este lugar. Pero imagínense qué sería de nosotros si el Espíritu Santo no nos visitara. Usted y yo pudiéramos hacer cualquier cosa y todo eso sería en vano. Todo eso sería en vano, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Me avisa, hermano, porque no me fijen en el tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero lo que necesitamos nosotros entender, hermanos, que nuestra salvación, nuestra ayuda, nuestro refugio, nuestra fortaleza, solamente viene, hermanos, de parte de Dios. Como lo dije anteriormente, hermanos, si usted y yo nos llevamos un bocado a la boca, hermanos, es la misericordia de Dios. Amén, aleluya. Usted y yo, hermanos, podemos tener mucha destreza en el trabajo, pero si Dios dice: hoy no vas a trabajar, usted y yo no nos levantamos. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida. Y lo que sucede es, hermanos, que cuando estamos bastante afanados en el trabajo, se nos empieza a olvidar el horario del culto. ¡Santo! Sí, porque dicen: hay que aprovechar la horita, dicen, ¿no? $100, $200, ¿no? Y mire, y la espiritualidad empieza a menguar y a menguar y a menguar. Y cuando sentimos que me pierdo un culto, no pasa nada. Que me pierda la vigilia. Si la iglesia iba a estar, decía: iba a estar cuando sea el arrebatamiento, y donde usted va a quedar allá adentro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora miren lo que dice, hermanos, Isaías 41:10. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Amén, Muchos aleluya. conocemos este texto, hermanos. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el Señor. Mire qué precioso, hermanos, es nuestro Dios. Aleluya. Lo que usted y yo necesitamos hacer, hermano, es, hermano, caminar conforme a la voluntad de Dios. Someternos a Dios, obedecer a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, pero eso es lo que nos cuesta tanto. Aleluya. Eso es lo que nos cuesta tanto, hermano. ¿Por qué será tan difícil? Por eso es que el Señor, hermano, no solo una vez se lo dijo a su pueblo Israel, duros de cerviz. Porque, hermano, así como Dios nos habla a usted y a mí constantemente, porque Dios en su misericordia nos habla. Amén. Nos habla constantemente. Lo que pasa, hermano, que muchas veces nosotros optamos, hermano, por cerrar nuestro oído. No queremos oír. El mismo Dios lo dijo una vez: mi pueblo ya no quiere oír mi voz. ¿Y qué será de nosotros, hermanos, cuando ya Dios no nos hable? Estamos perdidos. Porque sin la palabra de Dios, ¿qué será de nosotros? Si la palabra, el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque a través de la palabra de Dios es que usted, hermano, vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Cómo quiere que caminemos. La palabra de Dios, hermano, es la que nos enseña, es la que nos instruye, es la que nos corrige, es la que nos exhorta. Porque dice la palabra, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia. A través de la palabra. Pero ¿qué será, hermanos? ¿Qué será de la iglesia, hermanos, sin la palabra de Dios? Porque sabe usted, hermano, que muchas congregaciones, hermano, están sacando la palabra de Dios. En muchas congregaciones, hermano, la palabra de Dios está siendo sacada y están empezando a meter basura del mundo. Así es. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios ya no le gusta al hombre. Al hombre lo que le agrada, hermano, es toda esa basura del mundo. Y cuando hace falta la palabra, como no hay instrucción, como no hay enseñanza, como no hay exhortación, entonces, hermano, ahí no hay Espíritu Santo. Ahí ya no es el Espíritu Santo el que está ministrando. Ahí es el pensamiento del hombre. El hombre empieza a introducir, hermano, todo tipo de basura del mundo. Así es. Y como eso es lo que le agrada a la carne, mire, todo el mundo aplaudiendo. Cierto. Todo el mundo aplaude y dicen: ay, qué bonito le quedó. Gloria a Dios. Porque no hay discernimiento. Así es, aleluya. Aleluya, Gloria a Jesús. gloria a Dios. Cristo. Por eso mire lo que dice Filipenses 4:6. Aleluya, gloria a Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Bendito sea el Señor, aleluya. Y el versículo 19 ahí mismo, Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Dios es el que provee. Dios sabe, hermanos, la necesidad de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra necesidad. A lo mejor podamos estar, hermanos, en este momento atravesando una situación difícil. A lo mejor usted y yo estemos pensando: pero es que yo tengo días ya de estar atravesando esta situación. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que Dios suplirá. Lo que usted y yo necesitamos hacer es aprender a esperar en Dios. Amén. Para que Él se pueda glorificar. Para que Dios, hermano, pueda mostrarnos su gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Y lo más precioso, hermano, que Dios nos ha regalado a usted y a mí es nuestra salvación. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. Eso es lo más grande, eso es lo más precioso, hermano. Porque ¿de qué serviría, hermanos? ¿De qué serviría que usted y yo tuviésemos todo lo material que queremos? Carro del año, una mansión, un yate, lo que sea, hermano, dinero, cuentas bancarias. ¿De qué serviría? Como le sucede a mucha gente alrededor del mundo. Multimillonarios, pero no conocen a Dios.
Y usted y yo hemos conocido al Cristo de la gloria. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Aleluya. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios, aleluya. ¿A cuánto nos ha salvado Cristo? Aleluya. ¿A cuánto nos ha rescatado el Señor Jesucristo? Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Hermano, usted se ha puesto a pensar a dónde estuviéramos usted y yo si la misericordia del Señor no nos hubiera alcanzado. ¿Mm? Algunos ya fuéramos chicharrones, fíjense. Aleluya. ¿Mm? Pero dice, hermano, que usted y yo hemos sido salvos por gracia, Aleluya. para que nadie se gloríe. Amén. Bendito sea el Señor, porque gracia, hermanos, es un regalo no merecido. Usted y yo no lo merecíamos. Amén. Sí. Usted y yo no éramos dignos, pero Dios, hermanos, bendito sea el Señor, nos rescató de la inmundicia. Gloria a Cristo. Dios, hermanos, nos rescató, hermanos, de aquella perdición, hermanos, donde usted y yo nos encontrábamos, y ahora dice que nos ha sentado, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y lo más precioso, hermanos, que usted y yo estamos a punto de partir de este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Usted y yo, bendito sea el Señor, hermanos, estamos, hermanos, a punto, hermanos, de ser arrebatados. Bendito sea el Señor. Pero dice, hermano, que el Señor viene por una iglesia, dice, santa y sin mancha. Vean que todos se saben el versículo. La diferencia es que no lo viven, pero por lo menos conocen el versículo. Aleluya. Así, hermanos, este ha sido el pensamiento en esta noche. Toda la honra y toda la gloria, hermanos, es para el Santo de Israel por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo entrego mi tiempo. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder. Gloria a Cristo. Aleluya. Alabado sea su nombre.